La supervisión y la verificación se han hecho desde el año pasado. Es un proceso permanente que hacemos con el Ministerio de Salud. Pero a la apertura de este nuevo año escolar, intensificamos estas medidas nuevamente, desinfectando los centros educativos que vienen siendo desinfectados regularmente, ya que la aplicación del protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela indica que el Ministerio de Salud, para ser precisos, la unidad de salud, que es la que está más cercana a la escuela, trabaja con las autoridades del centro educativo y con los padres de familia para detectar si hay casos positivos, si hay algún caso positivo, se suspenden las clases, se desinfecta el centro educativo, etcétera. Entonces el protocolo es un instrumento vivo de aplicación permanente. Ahora, con la apertura de este año, hemos observado pues que seguimos en la misma modalidad de enseñanza, haciendo énfasis que la educación es opcional. Son los padres de familia los que al final deciden si envían o no envían a sus hijos. Ahora, si los padres decidan enviarlos, ellos tienen que tener conciencia de la aplicación del protocolo, porque es importante que los padres colaboren en la aplicación del protocolo, porque el protocolo comienza en casa. No solamente se aplica en el aula, comienza en casa, y comienza en casa aplicando los 4 filtros. El padre de familia o la madre de familia tienen que estar atentos a no llevar a sus hijos con síntomas de gripe al centro educativo. Si utiliza el transporte escolar, ese es el segundo filtro. A la entrada de la escuela es el tercero, y a la entrada del aula es el cuarto filtro. Entonces no debería, si nosotros aplicamos de manera estricta esos 4 filtros, no debería de llegar ningún niño o niña con algún síntoma. Allí inicia todo, ¿verdad? Claro, nosotros ya en el centro educativo, y siempre aplicando el protocolo de la mano con el Ministerio de Salud, porque yo recuerdo siempre que el tema de la pandemia es un tema de salud pública, no es un tema de educación. Por eso nos auxiliamos nosotros siempre del Ministerio de Salud y seguimos las indicaciones que ellos nos den en tema de salud pública, ¿verdad? Ya en temas de educación, pues nosotros somos los responsables. Pero el protocolo también nos indica cuál es el kit básico que tiene que tener todo centro educativo, y esa sí es responsabilidad nuestra como Ministerio de Educación. Hemos invertido alrededor de $2.6 millones en la adquisición de insumos de bioseguridad para los primeros 6 meses. Vamos a tener que comprar más a mediados del año, y este kit consta de alcohol gel, lejía, en algunos casos también algunos líquidos para desinfectar el piso, los baños, los pupitres. También hay termómetros y algunos dispensadores, ¿verdad?, de alcohol gel. Y también la señalética, William, eso es bien importante, porque esta es una cultura. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, si usted recuerda, era un poco raro utilizar la mascarilla, ¿verdad? Sí, claro. Costaba utilizar la mascarilla, se nos olvidaba lavarnos las manos, mantener el distanciamiento. Entonces es algo que hay que estarles repitiendo a los niños, y nosotros como adultos dar el ejemplo, ¿verdad? Pero entonces en la señalética, o sea, todo lo que ponemos en los pisos para que los niños mantengan la distancia, la señalética de las paredes, recordando el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso permanente de la mascarilla, eso es constante. Sí. Y eso es parte también del cumplimiento del protocolo. Más o menos. Si hablamos solo de insumos de bioseguridad, anda por $2.6 millones, pero en los contenidos, si usted se fija en los contenidos de la televisión, la radio, incluso las guías impresas, siempre hay mensajes de prevención ahí. Sí. Entonces es un poco difícil calcular en la parte educativa cuánto se ha invertido. Pero Claro, incluso en el año 2020 nosotros tuvimos que hacer reorientaciones, ahorros para poder abordar el tema de las necesidades derivadas de la pandemia, porque usted recuerda, eso nos tomó de sorpresa. Claro. El cierre, no estábamos preparados para eso en ningún sentido. Sí. Y creo que ha sido un fenómeno mundial y del cual hemos aprendido muchísimo.
son varias cosas importantes, William, y son cosas que a nivel mundial se han analizado. Primero, la educación virtual es una realidad que llegó para quedarse, pero es una modalidad de enseñanza complementaria. La teníamos planeada para desarrollarla en 3 años. Sí. Por ejemplo, le doy un ejemplo, los maestros se formaban presencialmente, solamente el 1% se formaba de manera virtual. Ahora la formación es en un 100% y ha sido en un tiempo rápido y en medio de una emergencia. Pero volviendo a las lecciones aprendidas, William, hemos aprendido que la presencialidad, el interactuar con el maestro, con la maestra, con los alumnos, es parte de la educación y va a ser difícilmente sustituida. Por eso es que nosotros insistimos en la semipresencialidad. Obviamente, como estamos en medio de una pandemia, esto debe ser opcional para los padres, no podemos obligar a nadie. Pero desde el punto de vista del Ministerio de Educación, otra vez las lecciones aprendidas, nos hemos dado cuenta que si nosotros queremos somos capaces de cualquier cosa. O sea, hemos probado nuestras capacidades de adaptación, nuestras capacidades de resiliencia. Nos hemos dado cuenta las capacidades de resiliencia que tienen nuestros maestros, quienes hicieron un esfuerzo inmenso por adaptarse a las nuevas formas de enseñanza. Hay algunos, pero muy pocos, que no lo lograron hacer, pero que estamos dándoles todas las herramientas para que ellos lo logren. Para darle un ejemplo, la mayor parte de nuestros maestros manejan la plataforma de Google Classroom. Ese es un trabajo que hicimos de la mano con la Secretaría de Innovación y que hemos logrado pues capacitar grupos hasta de 30,000 maestros, todos de una sola vez. Y eso ha sido pues algo excepcional y reconocible, ¿verdad? Hay que reconocer ese gran esfuerzo de adaptación que no tuvo aviso previo, ¿verdad? Que teníamos que hacer eso. Sin embargo, estamos conscientes que enseñarles a los maestros el uso de una plataforma no es suficiente para que ellos manejen adecuadamente la educación virtual. Entonces, a través del Instituto de Formación Docente, nosotros ponemos a la disposición de todos los maestros lo que llamamos la educación en habilidades digitales, que va mucho más allá de manejar una plataforma. También estamos trabajando por avanzar hacia la educación bilingüe, porque es parte de una necesidad. Ya no es algo extravagante ni un lujo el que la gente tiene que hablar inglés. Entonces estamos empezando a cambiar todo eso y los maestros se están adaptando a este cambio que al principio fue rápido, como le menciono, y que, bueno, nos ha traído muchísimas lecciones. La otra lección aprendida es que hay una corresponsabilidad en la educación de los niños. Somos responsables los padres de familia, los maestros y la comunidad educativa. Porque antes de la pandemia, y todavía pues existe la creencia en algunos padres de familia, que ellos van y depositan a los niños en la escuela y se desentienden de la educación de ellos. Cuando, yo no me canso de repetir, la educación comienza en casa y la formación comienza en la escuela, y ambas son complementarias, ¿verdad? En la familia se absorben los valores, se absorbe la manera como usted ve el mundo, cómo se relaciona con los demás. Claro, eso se refuerza en la escuela, pero a la escuela nos llegan los problemas de la familia. Cuando en la familia hay violencia intrafamiliar, hay problemas, dificultades de aprendizaje de los niños. Y los maestros tienen que enfrentar todo eso, aunque no sean psicólogos. Por eso es que, y esta es otra lección aprendida, William, el tema de la salud mental, el tema de la atención psicoemocional. Luego de la pandemia, nosotros no podíamos abrir las clases si no le dábamos primero autocuido a los maestros para que ellos pudiesen cuidar a los niños y pudiesen identificar signos de alguna depresión, de violencia intrafamiliar, de niveles de ansiedad, porque tanto la depresión como la ansiedad se elevaron durante y después de la pandemia en los niños. Y eso lo pudimos constatar en la primera prueba Avanzo,
que fue la primera prueba donde nosotros pusimos como primer lugar la salud mental de los alumnos y de los maestros. Y ahí nos dimos cuenta de los niveles de ansiedad y depresión que ahora en la segunda avanzo han disminuido. Pues claro, ya estamos en educación semipresencial. Los niños regresaron al aula, empezaron a interactuar con sus compañeros, con sus maestros. Entonces ya la cosa empezó a mejorar. Ha sido bien notable, ministra, esa diferencia. Sí, ha sido. Los jóvenes han ido de alguna manera. Han disminuido, se mantienen, pero han disminuido. Y hay descubrimientos, pues, indicadores interesantes, tanto en las pruebas avanzo como en evaluando mis logros, conociendo mis logros, que es la evaluación que hicimos el año pasado, ahí por el mes de septiembre, a más de 500,000 de estudiantes, precisamente porque queríamos saber cuál había sido el impacto de la pandemia en la educación, pero también tuvimos el cuidado de hacer esa evaluación psicoemocional. Hay muchísimo, podríamos dedicar un programa solamente a esos resultados porque hay mucho de qué hablar ahí. Claro. Todo el proceso de nivelación. El proceso de nivelación a estudiantes que ya desde septiembre cada maestro sabía quiénes eran. Entonces les estamos dando las herramientas a los maestros, la formación, los estamos acompañando para que ellos hagan la nivelación. Seguimos en pandemia, Willy, ¿verdad? No podemos decir se terminó. Y hay padres de familia que prefieren que los niños sigan en casa. Y bueno, esa es una decisión que nosotros respetamos. Por otro lado, tenemos el acompañamiento permanente de las consejerías escolares. Las consejerías escolares tenemos una por departamento y también hacen labor de prevención y atención de la salud mental y de otros problemas y conflictos que surgen en la comunidad educativa. Eso es un servicio permanente, además de la formación que nosotros damos a través del Instituto de Formación Docente para poder atender a los alumnos y a los maestros en esas necesidades de depresión y ansiedad que están bastante marcadas a raíz de la pandemia. Nosotros, nuestra responsabilidad desde los centros educativos es estar preparados y cumpliendo al pie de la letra el protocolo. El protocolo La Alegría Regresar a la Escuela, que es la que nos indica qué medidas tomar para evitar contagios en el centro educativo. Obviamente, los maestros, los alumnos, los padres de familia circulan en otras áreas más allá de la escuela. Entonces, a veces es bien difícil decir de dónde vino el contagio, ¿verdad? Es bien complejo, pero lo que nos queda a nosotros es evitar lo más posible el contagio dentro del centro educativo, tomando todas esas medidas que hemos hablado, pero además poniendo a la disposición de los padres de familia, de los alumnos y los maestros, todas las plataformas que también las hemos trabajado a toda velocidad, porque estábamos en una emergencia. O sea, lo primero que hicimos fue diseñar la guía, que la hemos venido perfeccionando, mejorando, después de escuchar a maestros, porque es algo que nos tocó hacer de la noche a la mañana. La televisión educativa se inauguró, se lanzó en medio de la pandemia, la radio poco tiempo después, y durante todo ese proceso estuvimos formando a los maestros en la plataforma de Google Classroom. Esas son, digamos, las plataformas. Otra cosa, este año, William, ha sido muy importante que hemos entregado en los primeros días de clases los libros de matemática y lenguaje al 100% de los alumnos. Eso es fundamental porque también eso ayuda muchísimo. Y los hemos puesto a la disposición del sector privado precisamente para aliviar la carga económica de los padres de familia. Yo le agradezco su llamada, señor padre de familia, y le pido por favor que no se siga quedando callado, porque el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de verificar ese tipo de casos, verificar si realmente es un abuso, verificar si la medida fue acordada con los padres de familia y se fue firmada por la mayoría de los padres que forman la junta directiva. En un momento le vamos a dar un número de teléfono, yo no lo tengo aquí a mano, para que usted pueda llamarnos
y nosotros verificar, decirnos el centro educativo, qué es lo que ha pagado y nosotros inmediatamente vamos a hacer la investigación, ¿verdad? De eso no tenga ninguna duda. En un momento tal vez, William, Sí. podemos facilitar el número para todas las personas que tengan esta duda o se enfrenten a casos similares. Perfecto. En este momento no tenemos la cifra, William, porque la matrícula sigue abierta. Ah, claro. La matrícula va a estar abierta hasta el mes de marzo e incluso después, pero en el mes de marzo vamos a hacer un corte y vamos a poder nosotros tener el comparativo con el año pasado. Sin embargo, dadas las circunstancias y dado que nosotros debemos de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, no importa si entran 3 meses después, 4 meses después, la matrícula permanece siempre abierta. Tenemos varios métodos, uno de esos es la educación acelerada, ¿verdad? Que es en la que estamos formando a más maestros. Ya teníamos un grupo de maestros formados en esta metodología, por cierto, muy buena, que aplica a diferentes casos, incluso niños que vienen con su familia de los Estados Unidos y que han perdido bastante tiempo en los estudios. Sí. Entonces, los introducimos nuevamente al sistema a través de estos métodos. Hay varios métodos, este tal vez es el más utilizado, pero lo importante es recuperar esos niños y que no estén fuera del sistema educativo. Este año vamos a lanzar una estrategia que pronto usted va a conocer, que va precisamente orientado a atraer a todos aquellos niños con un método específico, todos aquellos niños que estén fuera del sistema educativo, sobre todo los niños de primero y segundo grado. 1.3 incluyendo público y privado. Sí. Pero recuerde, aquí hay un fenómeno, William, están naciendo menos niños. La curva poblacional se está modificando. ¿Y eso lo están experimentando ya ustedes Sí. en las estadísticas? Así es, estamos experimentando una disminución en el ingreso de los niños y además está el fenómeno que las familias, a los niños más pequeños, todavía en El Salvador tenemos la cultura de decir, no, yo prefiero que la mamá no trabaje, pero que cuide al niño hasta que tenga edad de ir al kinder. Sí. o a primer grado. Entonces, estamos tratando de, precisamente la visión de la primera dama, es fortalecer toda la oferta y la calidad de los servicios de 0 a 6 años, porque una de las razones, y la razón quizás más importante por la cual los niños entran de manera con mucho déficit y vacíos a primer grado y comienzan a repetir, es porque no ha habido la debida estimulación en lo que llamamos nosotros prekinder, kinder, primera infancia y parvularia. Entonces nos estamos preparando y por eso la importancia de estos financiamientos que la Asamblea nos aprobó el año pasado, que van orientados a ese sector, a ese segmento, porque ahí en los primeros 6 años, 7 años de la vida de un niño se determina todo lo que pasa en su familia y todo lo que pasa en la escuela. Pero nuestra primera dama tiene la visión porque es su especialidad. Ella ha trabajado en eso, se ha formado en eso. Ella sabe muy bien que todo comienza desde el nacimiento, desde la gestación. Por eso que en el tema de primera infancia trabajamos de la mano y vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud. Sí, le agradezco a la persona que ha llamado. Y sí, quisiéramos nosotros que en el número que hemos dado, usted nos dé el nombre o los nombres de los centros educativos privados donde están haciendo esto, porque ¿de qué sirve que nosotros demos esta ayuda a los padres de familia? O sea, el objetivo de esto precisamente es aliviar la economía familiar a la hora de comprar los útiles escolares. Y debo decirles algo a los padres de familia, los libros que estamos entregando, sobre todo matemáticas y lenguaje, llevan ya la reforma curricular. Esos libros van con lo último, están actualizados y llevan una perspectiva diferente de la educación. Ya no son los libros tradicionales. Entonces es muy importante que si los colegios privados nos hacen la solicitud de los libros, que los utilicen y que los padres de familia hagan valer su derecho
¿para qué se los dan entonces? No tiene sentido que se los den si de todas maneras van a tener que gastar los padres. Claro. Sí, bueno, tal vez reiterar que la educación en medio de la pandemia, porque seguimos en una pandemia, sigue siendo opcional. Nosotros estamos conscientes que hay materias en que es necesaria la virtualidad. Más bien es importante, tal vez no indispensable, pero mientras estemos en una pandemia, nosotros tenemos que priorizar la vida y la salud y darle todas las herramientas posibles a los padres y a los maestros para desarrollar las clases en línea o utilizar las guías impresas o utilizar otros medios virtuales para darle seguimiento a los alumnos. Si los padres de familia deciden que sus hijos vayan a clases de manera semipresencial, entonces ahí se alivia bastante esta situación de la sobrecarga de los maestros y del uso de las plataformas. Ahora, nosotros como Ministerio de Educación sí regulamos el funcionamiento y el respeto de los reglamentos internos de cada centro educativo, pero es bien importante que los padres de familia sepan que el centro educativo privado está obligado a someter a la opinión de todos los padres de familia las decisiones que se van a tomar. ¿En qué va a consistir el cobro? ¿Cuáles van a ser los útiles escolares? Todo eso debe discutirse y según la ley, según el reglamento, dice que debe de ser aprobado por más de la mitad de los padres de familia. Cuando eso sucede, que ha sido aprobado por los padres de familia, ya el Ministerio de Educación no puede hacer mayor cosa, porque estamos hablando de una entidad privada. Sí. Hay cierta autonomía, pero siempre nosotros podemos supervisar que se haya cumplido con la norma y con la regla y que no se esté abusando. Entonces, en los casos de abuso, les pedimos nuevamente que llamen a los números que les hemos puesto en el WhatsApp. Sí. Bueno, del presupuesto de este año, que es un presupuesto inédito de 5% del PIB, Sí. Aproximadamente el 60% está destinado al tema de funcionamiento y salario. Y el resto está distribuido en los programas. Y algo muy importante es el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión este año ha aumentado significativamente y también el presupuesto de fondo GOES para infraestructura. Este año contamos con un poco más de 60 millones de fondo GOES para infraestructura. Además, este año inicia la implementación de los financiamientos que el año pasado la Asamblea Legislativa nos aprobó. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares en el lapso de 5 años. Y este es el año 1. El año 1, pues, comienza con un porcentaje de eso, pues no se puede ejecutar todo en un mismo año. Y la mayor parte de esos fondos van para infraestructura. Yo quiero decirle, William, que una de las áreas más deficitarias del ministerio que nosotros encontramos cuando llegamos fue precisamente infraestructura, porque no existía una cultura del mantenimiento, una cultura en el que la comunidad educativa se involucre en el mantenimiento de la escuela. Y también el mantenimiento de la escuela depende también del presupuesto escolar, el cual se utiliza en su mayor parte para contratar personal, ya sea administrativo o maestros interinos, de parte de los consejos directivos escolares, lo cual disminuye las posibilidades de darle un adecuado mantenimiento a la escuela. Eso hace que tengamos una infraestructura bastante precaria, que para complejizar las cosas, cuando llegamos más de 1.700 centros educativos no eran propiedad del Ministerio de Educación, y eso pues nos dificulta porque la ley determina que una propiedad que no es suya, usted no puede hacer cambios en infraestructura. Sí. Se pueden hacer cuestiones cosméticas, pero no se puede mejorar sustancialmente una propiedad que no sea suya. Claro. De estos 1.700, ¿todos ya se legalizaron, ya son propiedad del Ministerio de Educación o están en ese proceso? Estamos en el proceso y en ese sentido, pues,
agradecer al Ministerio de Vivienda, particularmente a la ministra Michelle Sol, porque a través del ILP, que depende de ella, hemos acelerado este proceso de legalización. El año pasado... En algunos casos, ministra, perdone, en algunos casos el terreno, por ejemplo, pertenece al Estado, pero es a otras instituciones. ¿En otros hay propiedades privadas o cómo? No, el problema es que han habido donaciones que no se han consumado, o han sido de palabra, sí, o hay varios herederos, o la persona falleció. O sea, hay temas, casos muy complejos, sí, que es necesaria una diligencia legal que lleva un poco de tiempo. Pero estamos en eso y ahora pues creo que ya tenemos alrededor de 700 y 800, 700 que todavía están en proceso de legalización, lo cual ha sido un gran avance. Ahora sí, esos que ya van siendo legalizados, nosotros podemos intervenirlos. Entonces el tema de infraestructura es un tema crítico porque nosotros no concebimos la pedagogía en un ambiente que no es propicio. El concepto de mi nueva escuela es un concepto arquitectónico pedagógico que cambia el paradigma de la escuela que nosotros le llamamos tipo gallinero, ¿verdad? Que es la que se construía en los años 70 y que es la que prevalece en nuestro país. Esa escuela azul y blanco, con ventanas altas para que los niños no vieran para afuera y no se distrajeran. Hoy es al revés. Las ventanas tienen que ser bajas. Tiene que haber ventilación cruzada, tiene que haber suficiente luminosidad. Los niños tienen que tener la facilidad de sentarse en grupo, precisamente para promover el trabajo en equipo, que es una de las reformas que estamos haciendo en el método de enseñanza. Entonces son muchas cosas que están ligadas al diseño arquitectónico y a la infraestructura. Obviamente no va a ser posible cambiarlas todas, ¿verdad? Porque es una inversión demasiado grande, sí, pero hay unas que no necesitan, obviamente, claro, no necesitan. Ahora, pero la nueva infraestructura que se está diseñando y creando, sí ya lleva incorporado estos nuevos conceptos. Sí, por eso se le ha llamado a esta iniciativa Mi Nueva Escuela, y todos los centros educativos que van a ser o reparados o construidos nuevamente con los financiamientos que le acabo de mencionar, van a llevar esos estándares. Se ha trabajado con el Banco Mundial, con el BID, con el BCIE durante meses, William, durante meses para construir esos estándares en la construcción de aulas. No es lo mismo construir un edificio para oficinas, no es lo mismo construir una vivienda para usos familiares que construir una escuela. Entonces ahora el diseño arquitectónico va de la mano con el concepto pedagógico. Sí, bueno, agradecer a ambos por su mensaje. No sé si la primera persona que llamó tiene a sus hijos en el sector público, pero asumamos que es así. Hay que reconocer que sí, buena parte del plantel docente son personas mayores y nosotros esperamos que esto se resuelva prontamente con la nueva ley de pensiones que el gobierno central va a proponer. Es importante para el sector educativo esto. Hay que tener en cuenta también que la pandemia nos ha dejado afectados a todos, ¿verdad? Y por eso hemos puesto a la disposición de los maestros el programa de autocuido para que ellos emocionalmente puedan estar aptos, hábiles, preparados para poder lidiar con niños y evitar ese maltrato. Ahora, si hay maltrato, yo le pido a la persona que llamó que por favor marque estos números que le hemos dado y nos diga, mire, la maestra tal en tal centro educativo ha hecho esto y esto y esto. Nosotros tenemos la obligación de verificar, tenemos la obligación, para eso están las consejerías escolares. Yo le pido por favor que hable al número y pida asistencia de parte de la consejería escolar, que nos dé los datos necesarios para que la consejería escolar se haga presente en el centro educativo y verifique qué es lo que está pasando.
si la profesora necesita atención psicoemocional, qué es lo que está pasando con la profesora o con el profesor, ¿verdad? Y se puede atender también a los alumnos. Precisamente nosotros estamos cambiando, estamos modificando los criterios de evaluación de los maestros para evitar este tipo de cosas, evitar ese tipo de maltratos en el aula y también reconocer el tema de la edad de los maestros. En vías de legalización, sí, yo le pido también al amigo que habló, si nos puede a través del número dar los datos, ya me dio el número, ya dio el nombre del centro educativo, nosotros podemos averiguar cómo va el proceso de legalización del terreno, ¿verdad? Y dar una respuesta más rápida, a ver cómo avanzamos y cómo aceleramos el proceso. Claro, ahí puede... ¿Cómo no? Con mucho gusto, vamos a tomar nota y hoy mismo mandamos esa inspección a ver qué es lo que está pasando. Y el paquete, pues ya tendría que estar ahí, el paquete de libros, habría que ver qué es lo que ha pasado. ¿Los libros se distribuyeron ya a nivel nacional? Ya se están distribuyendo y ya deberían de estar casi todos entregados. Habría que ver si a ese centro educativo, por qué razón todavía no han llegado. Claro. Si nos podría poner en el WhatsApp la persona que llamó el dato que dio aquí verbalmente. Sí. Para poder mandar la verificación. Perfecto. Tal vez en la primera parte de la pregunta explicarles que el programa de entrega de computadoras, que nosotros le llamamos Enlace con la Educación, tiene 2 fases. La primera fase fue la que se desarrolló todo el año pasado, con la cual a la fecha hemos entregado un poco más de 500,000 de computadoras a los estudiantes y también a los maestros. Nos falta todavía una parte que la estamos entregando allá para terminar el 100% de esa primera fase. Después viene la segunda fase, que es la entrega de las tablets a los niños más pequeños, que por diversas razones pedagógicas no van a utilizar una computadora, sino una tablet. Es mucho más fácil para ellos y más adecuado, recomendable. Esa fase la vamos a cubrir durante este año, ¿verdad? O sea, esperamos que en el primer semestre de este año ya todos los alumnos cuenten con su máquina. Pero es importante hacerle ver a los padres de familia, a los maestros, que no se trata solamente de la máquina. La máquina es un instrumento más, igual que el libro, que lo que permite es tener acceso a contenidos novedosos que en este momento de pandemia son de muchísima utilidad. La computadora se ha vuelto una herramienta indispensable incluso en el teletrabajo de nosotros los adultos. Si usted se da cuenta, pues ahora muchas reuniones se hacen a distancia, ya son reuniones virtuales. Mucha gente está trabajando a distancia. En el caso de la educación, la computadora va vinculada a la reforma curricular. Lo importante es lo que lleva la computadora adentro, el software. Como nosotros, cuando usted recibe la computadora y entra a Google Classroom, nadie se imagina la cantidad de personas trabajando tras de eso para adaptar los contenidos a una plataforma virtual como esa. Todo ese personal está trabajando en el Instituto de Formación Docente, todos especialistas, la mayor parte gente joven, diseñadores, maestros, especialistas curriculistas, editores, todo un personal que ha sido capacitado justamente para preparar los contenidos a la plataforma de Google Classroom, a la plataforma de televisión, porque son diferentes plataformas y son diferentes formas de preparar los contenidos. La plataforma de radio, bueno, yo no tengo que explicarles a ustedes que hay que adaptar contenidos a la plataforma de radio. Claro. Entonces, atrás de la computadora hay todo un trabajo pedagógico, educativo, de contenido curricular. Tenemos, por ejemplo, maestros jóvenes que han aprendido a ser actores para poder estar en la televisión. Gente muy talentosa que tenemos en el Instituto de Formación Docente. Entonces, la computadora, William, es parte de un ecosistema.
Ese ecosistema nosotros estamos en vías de convertirlo en una política pública de Estado. Yo recientemente estuve visitando Uruguay, el plan Ceibal, que tiene varios años y que es un plan que trasciende gobiernos, porque es una política pública de Estado, es un legado para la población estudiantil y para los padres de familia. Es un elemento de inclusión social, porque ha permitido que mucha gente que no tenía acceso tenga acceso. Entonces, cuando hablamos de la computadora, yo quisiera que lo visualicemos dentro de ese ecosistema que tiene que ver con otros elementos que nosotros trabajamos dentro del Ministerio de Educación.